Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 32 minutos, y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que a partir de este momento pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y que seguimos conectados con ustedes ahí en el chat del canal de YouTube y por supuesto a través de Ditu, esta plataforma totalmente gratis en donde ustedes pueden pues ver todos los contenidos de Blue Radio y por supuesto de los canales de Caracol Televisión. Y yo sé que últimamente estamos empezando esta emisión hablando de noticias de los Estados Unidos, pero ¿qué hacemos si el nuevo gobierno norteamericano pues está replanteando cómo se está relacionando el mundo en términos comerciales y en otras dinámicas también de seguridad? Y por eso quiero preguntarle, Gonzalo, sobre la encuesta que sacó YouGov, que es una de las encuestadoras norteamericanas, sobre cómo están percibiendo los ciudadanos de ese país el segundo mandato de Donald Trump. Pues Camila, no le está yendo nada bien. Repito, según esta encuesta que usted trae de colación, recordemos que la semana pasada habíamos hablado de una encuesta que mostraba que los estadounidenses aplaudían las políticas de Donald Trump en temas migratorios, pero en el tema económico se estaba quedando atrás. Lo cierto del caso es que YouGov, que como usted bien dice, es una organización dedicada a hacer este tipo de estudios, junto con Yahoo News, publicó el mismo en el que a 1.677 estadounidenses se les preguntó, oigan, ¿ustedes cómo perciben el gobierno de Donald Trump, al menos en lo que va de gobierno, que son casi 2 meses? Hay que decir, Camila, que el 51% de los ciudadanos, repito, es una cifra baja, pero forma parte del estudio, desaprobó el movimiento o las formas en cómo está llevando Donald Trump su segundo mandato, a diferencia del 43% que estaría aprobándolo en lo que va de tiempo. Aquí lo interesante es, Camila, que estamos viendo cómo el crecimiento en los métodos utilizados por Donald Trump con respecto al manejo de la economía van socavando la popularidad del presidente de los Estados Unidos a tan solo, repito, 2 meses de haber iniciado esta gesta política durante 4 años. Se pregunta YouGov, ¿esto significa que la luna de miel ya ha terminado? Probablemente, porque además muchas de las promesas se están quedando en eso, en promesas. Recordemos que el presidente Donald Trump dijo que él iba a acabar la guerra con Ucrania o entre Ucrania y Rusia en 24 horas. Eso no ha podido. Él dijo que iba a acabar con el conflicto en Gaza. No ha podido acabarlo. Y súmele usted cómo está viniendo la economía comportándose cuando la inflación no baja, sino más bien se queda estancada. Y eso, el tema de la economía tiene que ver, entre otras cosas, con el anuncio que ya se ha conocido desde ayer de ponerle aranceles del 25% a los vehículos que no se produzcan en los Estados Unidos. Y hay algo que a uno le parece contraevidente, Sebastián, del comportamiento de las bolsas norteamericanas, porque las bolsas pues obedecen también a las decisiones de los mandatarios y vemos cómo caen muy fuerte en la bolsa de Wall Street las acciones de los fabricantes de vehículos gringos. Y uno diría, oiga, debería ser todo lo contrario, ¿no? Si Trump dice, le pongo aranceles a los vehículos que no se maquilen en Estados Unidos, pues las empresas que maquilan en Estados Unidos deberían, los que están pues vendiendo acciones, comprando más acciones de esas empresas. ¿Por qué razón están cayendo de esa forma? Lo que pasa, Camila, por ejemplo, para responder a su pregunta, sube 6% Tesla y cae Ford y General Motors. ¿Por qué? Porque Ford y General Motors maquilan sus carros en el norte de México. Y si bien el anuncio de Donald Trump dice que las autopartes estarían excluidas de ese 25%, por ahora, usted es Ford, usted fabrica el carro en el norte de México y se lo exporta a Estados Unidos. En cambio, Tesla no estaría, Tesla principalmente no hace eso. Entonces, esa es la explicación que yo le doy. Igual, Camila, esta medida, si se ratifica, que sería para el 2 de abril, esto también le afectaría mucho a mercados de Japón, de Corea del Sur, de Canadá, de Alemania y Reino Unido. Tengo acá abierto las acciones de algunas de las empresas de carros más importantes del mundo y vea, Toyota cae 3% entre ayer y hoy. Honda cae 2.8%, Mercedes-Benz alemana cae 3.5%,
Y Tesla subiendo, tuvo o sea, 6%. un favorcito a su amigo Elon Musk. Usted decía que a Elon Musk le estaba yendo mal con Donald Trump No, en le ha sus ido muy negocios, mal. pero Sí. con esta medida de Donald Trump favorece a Tesla. Y además con esas fotos que incluso él montó diciendo estoy comprando Teslas para la Casa Blanca, es un favor directo a su amigo empresario que está trabajando con él en el gobierno. Sí, lo de la foto me parece muy mal visto. Yo no creo que un presidente tenga por qué favorecer o impulsar una empresa, pero la realidad es que desde que ganó Trump, Camila, a Tesla sí le ha ido muy mal. Ha bajado casi 45% la acción. Y déjeme terminarle de decirle dos empresas más muy grandes. Lo que sería Hyundai cae 5.5%. Y Nissan, no sé, Gonzalo, Nissan, ¿esa de dónde es? Nissan es... Coreana. También cae 3.5%. Vea, todas las automotrices del mundo, salvo Tesla, cayendo por este anuncio. Pero a ver, lo que nos ha acostumbrado Trump, él se levanta con otro genio y mañana dice, no, lo quito y después lo pongo. Por eso es cuando Gonzalo nos decía ayer que había una noticia de que una fábrica iba a traer en Estados Unidos. Me pregunto, Camila, ¿qué empresa con esto de vaivén de noticias decide y de no? Además, los años que cuesta construir una fábrica y que dentro de 4 años gane el Partido Demócrata, yo no sé cuánta gente se va a animar a construir fábricas nuevas de carros en los Estados Unidos, que eso no se construye para mañana, eso dura años Me construyendo. escribe aquí un oyente, Camila, Nissan es japonés. Sí, Eso. es japonesa Sí, sí. y de hecho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que está conectado con nosotros a esta hora en Blue Radio, pues y que nos estaba oyendo, también me estaba corrigiendo, ministro, usted también me estaba corrigiendo, ahí lo oí de fondo que usted estaba Qué diciendo pena que era con usted, japonesa y no qué pena. coreana. Qué pena. No, ni más faltaba. Bienvenida a la corrección, a saber que era. Yo pensé que era coreana y entonces no. ¿Usted sabe mucho de carros, ministro, para tener el dato de que era japonesa y no de Corea? No tengo, ni siquiera tengo carro. No tengo bueno, carro. bueno, tiene carro que le damos los colombianos, pero tiene sí el carro que tuvo, le dan a los sí, ministros. Mi señor padre sí tuvo un Nissan. Mi señor Ah, padre tuvo un Nissan. bueno, pues Y he tenido mucho carro japonés, pero hoy no tengo carros. carros He tenido japoneses. Suzukis y Toyotas y eso. Yo soy de las Sobre que todo creo, Jeeps. yo soy de las que creo que carro japonés y carro alemán son los mejores carros del mundo, pero eso es mi creencia, no sé si sea la verdad. Ministro, mil gracias por atendernos. No, yo era porque yo usaba mucho Jeep. Entonces siempre tuve Suzukis desde que salieron los Suzukis, tuve Toyotas, he tenido, y mi padre tenía Nissan, como le digo. Suzuki, Entonces gran son carro. carros muy buenos para las zonas rurales, las zonas de campo, porque yo trabajé mucho todas esas zonas del campo, muy especialmente las zonas rurales del Tolima y en muchas otras partes del país. Suzuki, gran carro que además le dura lo que quiera. Esos carros duran para toda la vida. Pero ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy usted no está en el departamento del Tolima ni está al frente de esa región, sino está al frente pues del Ministerio de la Salud, y por eso le agradezco enormemente que nos haya sacado este ratico antes de la reunión que tiene con el presidente Gustavo Petro. ¿Tiene usted reunión con el presidente para hablar de qué? ¿De la crisis de los medicamentos y lo que estamos viendo con el dispensario? Nosotros vamos para Cartagena con el señor presidente de la República. Hay un congreso muy especialmente, que tiene que ver con el aire, con el agua, pero muy especialmente esos temas que a veces no nos damos cuenta, pero que son fundamentales. El caso, por ejemplo, de Bogotá. Bogotá, en casi toda la ciudad, los índices permitidos mundialmente de las partículas casi doblan lo normal y lo permitido. Y eso implica necesariamente que ya se está valorando en cuánto perjudica el aire contaminado en la vida de las personas. Porque es que la salud no es solamente una medicina, un médico, un hospital. Si no tenemos alimentación apropiada, si no hacemos ejercicio, si no tenemos acueducto, alcantarillado, vivienda adecuada, si el aire está contaminado, eso nos reduce sustancialmente las posibilidades de expectativa de vida. Claro. Y se calcula que anualmente 7 millones de personas en el mundo están muriendo prematuramente por el tema de la contaminación del aire. Y al mismo tiempo aquí en Bogotá, desafortunadamente, los cálculos que tenemos es que puede diezmar la vida hasta en 10 años en la población. Y ya, Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Para eso va a ir el señor presidente de la República, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, tiene que ver mucho con
el tema de ese foro, que tiene que ver, como le digo, la contaminación del aire y la salud. Ministro. Va a hacer una exposición y que tiene que ver muy claramente con el medio ambiente. Ministro, pero y ya el que, cambio climático, porque usted se puede imaginar que claro, pero hablamos, el gran país, vamos a para terminar, el país en general está todo lleno endémico desde los años 70 en dengue. Pero resulta que la Aedes aegypti, que es el zancudo que lo transmite, antes no llegaba ni siquiera a los 1.800 metros de altura. Uh-huh. Ya lo estamos encontrando en 2.000, en 2.200. Y muy pronto podría llegar aquí a la sabana de Bogotá. Entonces, aquí no tenemos dengue, pero también podría ser una causa fundamental, inclusive, de muertes, y hoy más que todo está causando muertes en niños. Entonces ahí entra todo este tema clima, todo lo que es el cambio climático y la salud, y especialmente se trata lo del aire muy contaminado en Bogotá, y por supuesto problemas muy graves de daños pulmonares. Ya los pulmones de los niños a los 10-15 años ya están negros. Es correcto, y aquí hemos hablado de hecho de varias investigaciones que ha hecho la Universidad de los Andes sobre la calidad del aire en varias ciudades del país y el impacto que tiene sobre la expectativa de vida en los menores y en la ciudadanía. Sin embargo, ministro, pues la gente lo quiere escuchar en estos momentos dando respuesta a lo que está pasando con los medicamentos, con las filas. Acá hemos tenido, por ejemplo, testimonios de personas, de una madre que se le murió su hijo porque no le pudo conseguir el medicamento, y pues hay una cantidad de versiones. Ustedes desde el gobierno tienen unas. No, las EPS y los dispensadores de las medicinas tienen otras, pero como gobierno, como ministro del sector salud, ¿cuál es la respuesta a esos colombianos que hoy están en las filas y no les dan los medicamentos? Bueno, hay varias preguntas en su pregunta. La primera es que no pueden seguir utilizando a unos niños. Nosotros no hemos querido salir a publicar lo que han venido retrayendo de unas muertes de dos niños, que pues yo no tengo más que, y por eso me he callado y no he salido de ninguna manera a tocar este tema, porque me parece que yo podría tocar otros temas. Yo podría tocar, por ejemplo, el tema de una persona que nos contradice a nosotros permanentemente, que es el doctor Gaviria. El doctor Gaviria interpuso una tutela para que no se le diera tratamiento a una joven en Estados Unidos para que pudiera recibir cédula. Claro, ministro, pero eso sería hacer política, y yo creo que es justo responderle a los usuarios de lo que está pasando con los medicamentos desde la cartera, desde su cartera, que usted es el responsable de esa cartera. Discúlpeme, pero no voy a ponerme a polemizar con usted. Si usted me hace una pregunta, me pone una niña de frente, esa niña es la que están acusando al presidente de la República de ser responsable de esa muerte, y usted no quiere ahora que yo contradiga una situación de esa. Entonces yo no creo que yo tenga por qué estar aquí en este medio. Yo no puedo contradecir. Pero, lo ministro, que usted me dice, lo siento mucho, pero no, por eso es que no puedo, y por eso es que no puedo salir a la radio con ustedes, porque ustedes todo lo que quieren es concentrarse en una situación, culpar al presidente, culpar al gobierno de una muerte. No, yo Nosotros tenemos denunciado a compensar, ministro, pero mire, tenemos denunciado penalmente a compensar por esa situación. No lo hemos querido traer. Mire, ministro, yo creo que con mucho respeto le digo que está usted con los taches arriba, porque yo no lo estoy culpando de nada. Yo no lo estoy culpando de nada. No lo estoy culpando. Pero entonces creo que no. Si aquí vamos a polemizar, le agradezco mucho, pero no estoy interesado en atenderla. Muchas gracias. Ministro. No, pero pues es que si no se permite el diálogo, aquí al ministro no se estaba culpando absolutamente de nada. Se le estaba preguntando cuál es la respuesta que dan desde el gobierno nacional a la gente que está en las filas esperando los medicamentos, porque finalmente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es el que está al frente de la cartera de salud, y fuera él o cualquier otra persona debería responderle a los colombianos por eso que está pasando. Sea responsabilidad del que sea, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es quien es responsable de ese sector. Y aquí, o yo no sé si yo me equivoqué, Ana Cristina, pero pues yo no lo acusé de que él era el responsable de la muerte de nadie. Oiga, por favor, dele una respuesta a los colombianos que hoy están en filas y no les dan los medicamentos. Sí, ¿cuál es la solución? ¿Qué van a hacer? Pero pues si entran con los taches arriba así, desde la primera pregunta es imposible.
No, y además, Camila, esta premisa de que la mejor defensa es el ataque. No, muy Entonces difícil. no se defiende con los argumentos basados en la pregunta que se le hace, sino que inmediatamente se desvía a hablar de Alejandro Gaviria y además de un caso que fue tristísimo, el de Camila Guevara, que además, o sea, lo que hay detrás es que si se marca el precedente de darle a un colombiano, a una persona colombiana, un tratamiento fuera del país, imagínese todo, pues eso marca un precedente. Si usted permite que eso pase con una persona, eso puede llegar a pasar con una serie de personas porque van a clamar el mismo derecho. Entonces hay que tener eso en cuenta y también hay que tener eso en cuenta que inclusive la familia de ella después, entendió que era lo que había pasado. Claro. Según entiendo yo, la familia entendió. Pero entonces esto de atacar es sacando, de no defenderse con los argumentos, sino que es atacando a otra persona, desviando la conversación. Sí. Lamentable lo que acabamos de escuchar del ministro Jaramillo, lamentable. Pero es la forma más fácil, Ana Cristina y Camila, de evadir una respuesta, que es una respuesta que están esperando millones de colombianos, usuarios de las EPS, que están en medio de una incertidumbre por la desatención y por la falta de entrega de medicamentos de manera oportuna en los dispensarios, y es una manera de evadir también la responsabilidad de un ministro, ¿no? De un ministerio, que es el encargado de la salud de los colombianos. Pero más allá de evadir, ¿sabe qué, Hugo Mario? De negar y de evadir y de victimizarse, ¿no? Que es una gran característica de este gobierno. Pero mire que a mí me parece importante y es analizar lo que acaba de pasar con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que si nos está escuchando, pues yo le pediría, porque es que ni siquiera me oyó, entró con los taches arriba. Y acá lo que queríamos es escuchar la respuesta del Ministerio de Salud, que es el responsable de esa cartera y le tiene que dar una contestación a los miles de colombianos que hoy están sufriendo lo que está pasando con el sistema. Camila, pero es que lo que usted dice es así, no la escuchó, porque ni siquiera entendió el caso que usted le mencionó. Nosotros no estábamos hablando del caso de la menor, usted estaba mencionando el caso otro que tuvimos la semana pasada de un menor, Juan Manuel Villamil, que se murió el año pasado por falta de un medicamento, un antiepiléptico. Entonces, yo sí creo, con todo el respeto del señor Jaramillo, que es bueno escuchar y que haya una interlocución, porque nunca hubo un ataque, simplemente es que es una realidad. Hay personas que están esperando medicamentos, hay personas que están muriendo por falta de esos medicamentos y también de acceso a tratamientos. No, y además, Lina, ¿cuál es la solución que van a dar? Exacto. Porque hay finalmente ellos están en el poder, están gobernando. ¿Cuál es la solución que dan? Yo sí le digo, ministro, si nos está escuchando la gente de su equipo de comunicaciones, pues que creo que se equivocó, porque nosotros aquí no intentamos polemizar, usted no nos escuchó. Esa es la crispación en que incluso, Jennifer, yo creo que están pero dentro más, del Camila, gobierno esta no nacional. Es la primera vez. Sí. Ayer pasó exactamente lo mismo con nuestros colegas de Caracol Radio. Pero el ministro también les tiró el teléfono. Pero no entiendo. Camila. Además, sí. Sí, no, es que yo creo que lo que acaba de pasar, Camila, es una muestra al aire de lo que está pasando en el sector salud con los supuestos diálogos que tienen que tener gobierno, EPS y los demás actores que mueven la salud en nuestro país. Cada uno está metido en su parecer. El gobierno ha repetido una y otra vez que se están robando el dinero estatal, que las EPS están haciendo negocio, que esto no puede ser. Las EPS dicen falta dinero, estamos desfinanciados, no podemos responderle a las personas, y los que estamos en la mitad somos los ciudadanos, sobre todo esas personas que usted comenzó a mencionarle al ministro de Salud, que están sufriendo porque no reciben sus medicamentos. Así que yo creo que el llamado acá es a que abramos los oídos, sobre todo al gobierno, que puede tener razón en cierto sentido, pero que en este momento el gobierno es el llamado a solucionar, porque el gobierno fue elegido para solucionar problemas en el país, entre ellos el problema de la salud. Ellos tienen razón, Camila, en cuanto a que no ha sido el primer gobierno que ha liquidado, intervenido EPS. Si usted mira la historia, Duque creo que liquidó 13 EPS, lo mismo hizo Santos. ¿Y qué hacían esos gobiernos? Inyectarle dinero estatal al sistema de salud para que pudiera funcionar. Eso es ineficiente, porque quiere decir que ha fallado constantemente e históricamente. Sí, eso sí lo hemos visto. Eso sí lo hemos visto. Eso lo hemos visto, Sebastián. No podemos negar la historia, no podemos negar la historia. Ahora, lo que yo digo es que en este momento... No, Jennifer, creo que usted se fue ahí, se le cortó el internet, pero es que, Jennifer, lo que está pasando en Colombia no lo hemos visto nunca y perdóneme, se han liquidado muchas EPS porque, claro, muchas han sido ineficientes y corruptas, pero es que esa es la idea de liquidar una EPS, la que no funciona se va. Lo que estamos viendo acá en cuanto a tutelas, falta de medicamentos, la cantidad de hospitales y clínicas que se han cerrado, cuando en este país se vio que han cerrado 4.000, 5.000 centros de salud.
¿Cuándo, Jennifer? Cuénteme desde la ley 100 lo que está pasando ahorita, ¿cuándo se vio en Colombia? Lo que le estoy tratando de decir, no se lo tome personal, No, es que es algo que sé, pero déjeme terminar, porque es que yo estaba hablando y usted me interrumpe. Ahorita da su argumento, me parece bien que tenga sus argumentos. Son posturas diferentes. No estoy diciendo que sea personal, pero si me deja terminar la idea, pues de pronto usted la puede terminar y la gente pues que escuche las dos posiciones. Y bueno, es una posición, es algo que ha pasado. Acá los diferentes gobiernos han liquidado EPS. ¿Por qué? Porque no funcionan, porque se han robado la plata, porque son ineficientes, por 1000 razones, pero no ha funcionado. Lo que han hecho cada uno de los gobiernos es inyectar dinero a esas EPS para que sigan funcionando y así nosotros como ciudadanos tener esa solución. Esa solución no la ha querido tomar Jennifer, este gobierno. Ahora la pregunta es ¿qué solución está dando Jennifer, el gobierno nacional? ¿Por qué estoy equivocada? Dígame. Porque, a ver, que se liquiden EPS por corrupción o porque no funcionan. O ineficiencia. Sí, ese es lo que estoy diciendo. Ese es un papel de la Supersalud y la ley 100 inició con cientos de EPS y se ha venido depurando y creo que es una buena noticia que hayan quedado las buenas, las que tienen buenos indicadores como Sanitas, como Sura, que tienen además mucho capital. Lo que está pasando en este momento y se dice desde la pandemia es que la UPC no alcanza. Es uno de los muchos problemas. Es uno de los muchos problemas. Exactamente, pero entonces mi pregunta es válida, Sebastián. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para solucionar eso? Y perdón, pero usted se equivocada. La gran insuficiencia de la UPC que viene desde la pandemia por muchas razones, porque somos una sociedad más vieja, porque aumentaron las atenciones desde la pandemia, por muchas razones, no se había visto nunca y por eso es que se está cerrando de manera masiva todos los días hospitales y centros de salud en Colombia. Y obviamente estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero los datos que estamos viendo, Jennifer, nunca se vieron en Colombia, de aumento de tutelas, de filas de medicamentos. Esto nunca se vio en Colombia. Esto es realmente insólito lo que estamos viviendo. Sebastián, mire, desde el gobierno de Juan Manuel Santos se habló de la UPC porque el gobierno de ese entonces prometió que iba a generar una mayor UPC. De hecho, dijo que iba a equilibrar la UPC del régimen contributivo y subsidiado. Es un tema que no solamente se ha hablado en este gobierno, Sebastián. En cuanto a las filas, yo acá lo dije la semana pasada, de pronto usted no le tocó esa historia. Hace 15 años que hacía yo reportería, Sebastián, siempre iba a los hospitales porque había noticia, porque ahí había filas de personas pidiendo los servicios, pidiendo los medicamentos y servicios hospitalitarios. La anécdota, a ver. No es una anécdota, es una realidad. Si usted mira un poco la historia, se puede dar cuenta. Jennifer, ahora, lo que yo estoy diciendo, Sebastián, si usted me escucha, porque siempre tiene los tachos arriba, parece al ministro, lo que estoy diciendo es que el gobierno ahora es el encargado de hacer, de solucionar el problema que tienen las personas y no lo está haciendo. El gobierno de Gustavo Petro fue elegido precisamente para solucionar uno de tantos problemas, entre ellos la salud, que es uno de los más importantes que tenemos. Sí, y lo que está haciendo, es incrementar ese problema. Recuerde usted las cifras que dio la Defensoría del Pueblo la semana pasada, que dice que se ha incrementado el número de tutelas porque a la gente no la están atendiendo en centros hospitalarios en un 76%. Yo no quiero monopolizar ¿qué la palabra está haciendo con el eso, gobierno? Realmente es demencial lo que estamos viviendo y no lo habíamos vivido nunca. Le invito a que revise las cifras. Pero yo estoy diciendo que no es demencial, nunca Sebastián. Había pasado a este nivel general. Pero es que porque está polarizando la discusión. Estamos diciendo básicamente lo mismo. Es demencial lo que está pasando y el gobierno no lo está solucionando. Usted está diciendo que viene a tiempo atrás y que esto es de pronto una ola de una cosa. No, el sistema de salud tenía el sistema problemas. de salud colombiano siempre ha tenido que ser rescatado por los gobiernos. Jennifer, eso no es verdad. Lo que estamos viviendo en este momento nunca se ve en Colombia. No, nunca se ve en Colombia de esta manera, tan masiva en todo el territorio nacional. Nunca lo habíamos pasado. Cierres de hospitales todos los días. Pero que es justo lo que estoy diciendo, Sebastián, que se ha incrementado el problema hospitalario y de salud en el país. Se ha incrementado y no se ha buscado una solución. El gobierno no lo está solucionando, lo está incrementando. Exactamente, estamos diciendo lo mismo. Sebastián, en el sentido de que esto no se había visto antes y usted acaba de dar una cifra que añade a ese comentario. El 75% de las quejas en los últimos 2 años, según la Defensoría, que finalmente se pronunció sobre este tema, han aumentado. Las quejas en acceso a medicamentos, acceso a tratamientos, 75% un aumento en 2 años. Y la insuficiencia de la UPC, que es un tema que sí se puede haber hablado a través de los años, en este momento está siendo muy grave y es el centro de la discusión. Porque si no alcanza la plata por paciente para que les den medicamentos y para que les den tratamientos, por eso estamos viendo este colapso. Las mismas personas en las filas lo dicen, aunque antes el sistema por supuesto que tenía problemas, por supuesto que se liquidaban EPS, antes no se había visto esa situación en que la gente no pudiera acceder a sus medicamentos, en que empezaran a morirse seguidamente personas porque es que no lo lograban, no logran tratamientos, no están en las citas.
Estos paseos de la muerte existen hace mucho tiempo y yo creo que esta es una discusión que merece darse sobre si esta es la primera vez que el sistema está en este grado de gravedad, es decir, en este nivel de gravedad. Pero aquí hay algo muy importante y es que lo que acabó de pasar con el ministro Jaramillo es lo que hemos denunciado acá durante meses con lo de las mesas técnicas. Fíjese que en todos los puntos, todos los personajes distintos, todas las fuentes que hemos hablado, con las que hemos hablado sobre las mesas técnicas, dicen, nos llaman y no nos oyen. Nos llaman y no nos oyen. Entonces es lo mismo. El ministro nos atiende la llamada, nos tira el teléfono, es lo mismo que no nos hubiera dado la entrevista, porque en la primera pregunta lo único que hizo fue dar un argumento que era para atacar. Entonces uno supone, pues esto es lo que está pasando con las mesas técnicas, que tratan de dar sus argumentos para entender qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está pasando, que es imposible si no se oyen entre ellos. Y lo otro, Camila, perdón, es que hay que decirlo aquí también. Nosotros hemos buscado por cielo, mar y tierra a la doctora Carolina Corcho. No solamente pues dejaba en visto al equipo de producción, yo me la encontré en un restaurante, le dije, doctora Carolina, queremos hablar con usted, sería muy bueno tenerla. Sí, Ana Cristina, no me volvió a contestar. Y ella y el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tienen muchas cosas que responder por lo que ahora está sucediendo, porque si eso es el modelo que ellos promueven, si ese es el modelo que ellos creen que es ideal, pues queremos oír cuáles son los puntos de vista de ellos y no que arranquen con los taches puestos y que arranquen defendiéndose, sino que queremos tener una conversación, como se ha dicho en las mesas técnicas. Es que esto que usted dice de las mesas técnicas, acuérdese que esta semana hablamos con Denis Silva, que es el representante de los pacientes en esa mesa técnica, para ver cuánto tiene que subir la UPC. Y acuérdese que él nos decía, mire, cuando llegamos a la mesa y oímos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, dijimos, aquí no va a haber ningún tipo de negociación. Recuerde usted lo que él nos dijo, porque él casi que nos vaticinó que una conversación con el ministro pues iba a ser así como la que acabamos de tener. Así. En la instalación de la mesa, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el señor ministro dijo 3 cosas que nos llamaron poderosamente la atención. Una, que eso no iba a ser la mesa de la revisión de UPC como lo ordenó la Corte Constitucional en el auto 007, sino que era el Tribunal de la Verdad. 2, que las EPS se seguían robando los dineros de la salud. Y 3, pues que él era consciente que hay una crisis dentro del sistema de salud, pero que mañana la crisis va a ser más grande hasta que no se apruebe la reforma al sistema de salud con el proyecto 312. Y nos llamó poderosamente la atención una cosa. Si las EPS se están robando la plata, quiere decir que el gobierno se está robando a sí mismo. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque recordemos que hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro administra el 60% de los recursos del sistema, o sea, 60 billones de pesos, y es el responsable de la garantía del derecho a la salud de más de 30 millones de colombianos. Pues ahí era lo que nos vaticinaba Hugo Mario, el vocero de los pacientes, precisamente en esa mesa de conversación, que nos dijo, mire, así están siendo las conversaciones. Y yo repito, Hugo Mario, queremos oír al ministro, pero queremos oír al ministro claro, pues con respuestas de ¿qué le dice a los colombianos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este lío? Porque hay gente que se está muriendo. Es que hay gente que se está muriendo por cuenta de la crisis del sistema de salud. Y a mí me parece, claro, Camila, que usted fue respetuosa. O sea, yo lo que creo acá es que el ministro tiene todo el derecho de decirnos qué es lo que está pasando, la versión de ellos, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Nosotros lo que queríamos era tener esa versión y escucharlo y entender cuál es esa postura. Pero es muy difícil cuando ellos sienten que uno los está atacando, porque es que aquí no se estaba atacando, estábamos poniendo de presente un contexto, una realidad, y entender qué dice el gobierno, que me parece totalmente válido, que ellos expliquen. Mire, Camila, claro que el sistema de salud siempre ha presentado fallas, y que los colombianos hemos tenido muchas dificultades para tener atención oportuna médica en algún momento de nuestra vida. O sea, eso no se puede negar, pero lo que estamos viendo hoy es responsabilidad del gobierno nacional. Es que no podemos olvidar, y lo acaba de decir el vocero de los pacientes, el gobierno Petro hoy tiene el control del sistema de salud, porque la gran mayoría de las empresas prestadoras de servicios de salud, las EPS, están intervenidas por la superintendencia. O sea, es el gobierno el que toma las decisiones, es el que decide qué se hace con los medicamentos, qué se hace con los servicios y con la atención de los pacientes. Y lo que ha dicho el presidente Petro en el Consejo de Ministros, el último, que fue el martes, que se retransmitió ayer por los canales privados, es que él no es responsable porque, dice el presidente, yo no elegí
a los interventores de las EPS, o sea, de los mismos creadores de Yo no lo crié, ¿sí? De Yo no crié a mi hijo, entonces yo no elegí los interventores, o sea, no es culpa mía, entonces culpa de quién responde a la gente que hoy está en las filas, que está esperando en una unidad de urgencia de un hospital, que está en un dispensario, ¿quién le explica lo que está pasando y qué respuesta hay para esas personas? Es que eso que usted dice es definitivo, que ahorita estamos hablando de la liquidación de las EPS, una cosa es que se liquiden algunas EPS corruptas, o otra cosa es que el 60% de los afiliados de todo el sistema estén en manos de EPS intervenidas. Esto jamás había pasado. Y con todas las fallas, yo creo que uno tiene que poner en contexto las cosas. Colombia no es Suiza, no es Alemania. Con los recursos que tiene Colombia, los resultados de salud anteriores han sido mucho más que dignos. Y yo sí quisiera reivindicar el sistema de salud colombiano antes de lo que estaba pasando. En el tema de la pandemia por corte de muertes, sacamos el puesto 33 en todo el mundo, siendo un país que no es desarrollado. 98% de cobertura en todo el nivel nacional. Gasto de bolsillo, es decir, las cosas que tiene que gastar una familia por fuera del sistema básico de salud, teníamos menor gasto de bolsillo que los países europeos. Mejoras todo lo que queremos, pero estamos asistiendo hasta el colapso del sistema de salud. Y después de esto, Camila, ¿le queda alguna duda de cómo va a terminar la mesa de concertación de la UPC? No, pues no va a haber concertación de nada y el sistema es que ya colapsó, así lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él ya aceptó que el sistema colapsó y el tema profundo aquí es que estamos hablando de vidas de los colombianos y vidas que se pueden estar perdiendo por cuenta de la crisis del sistema de salud, que si bien no venía perfecto desde antes y teníamos un problema de caja, eso es cierto, como lo decía Jennifer, lo llevamos hasta un punto de asfixia que hace que estemos viviendo lo que hoy estamos viviendo, Jennifer. No solamente que está colapsado, Camila, sino que lo van a seguir hundiendo, porque el mismo presidente Gustavo Petro, que dijo hace pocos días en este Consejo de Ministros, primera parte, dijo que él no le iba a solucionar el problema a los privados, y pues nosotros tenemos sistema mixto, y hay una parte que es privada, pues que tiene unas deudas, y que si no tiene solucionadas esas deudas, pues realmente no va a poder cumplir con su labor. Si él dice, no le voy a pagar a los privados, no le voy a solucionar el tema económico a los privados, que simplemente digan que no tiene plata, nosotros asumimos el control de ello, lo que está diciendo es que los va a dejar morir. Ahora la pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar estos problemas que se han incrementado en los últimos 2 años, como decía la Defensoría del Pueblo la semana pasada? Pues yo creo que no está haciendo nada y no va a mejorar la UPC, no la va a subir, porque lo ha dicho por activa y por pasiva el gobierno nacional. Son las 11 de la mañana, 4 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Este nuevo asalto, que es el tercero en un mes desde que se inventaron la transmisión de los consejos de ministros, coincide con una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado y que busca frenar esas transmisiones porque vulneran los derechos fundamentales a la información y el respeto por el derecho de la libertad de escoger el medio masivo que le convenga al ciudadano, es decir, la forma como se quieren informar los colombianos. Es que desde el 4 de febrero, cuando fue el primero de estos consejos de ministros televisados, el presidente Petro ha transmitido 3 de esas sesiones que juntas suman más de 10 horas y donde no se toman decisiones ni se da línea para ejecutar. Y volvemos para irnos a Europa. ¿Y por qué volvemos para irnos a Europa de nuestro sistema de salud? Vámonos al tema geopolítico porque nuevamente pues hay una reunión de emergencia en el continente, en el viejo continente, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que acuerdan ampliar las sanciones en contra de Putin en vez de reducirlas como ha sugerido Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. De hecho, en una rueda de prensa, Volodymyr Zelensky dijo que Vladimir Putin no estaba listo para ese acuerdo y para el cese al fuego y para empezar a negociar pues el proceso de paz entre ambas naciones, Gonzalo. Es decir, ¿en qué está el conflicto en Ucrania en estos momentos para que le demos un panorama a los oyentes y entendamos esta reunión de emergencia que está teniendo Europa y las implicaciones que puede tener incluso con la reacción de Estados Unidos y de Rusia? Pues Camila, recuerda que yo siempre le he dicho que nos adentramos en un cuarto en donde hay una mesa y en esa mesa hay 4 sillas, o mejor dicho, hay 2 sillas, pero es una mesa para 4 personas. Y en esas 2 sillas, una está sentada Estados Unidos y en otra está sentada Rusia y de vez en cuando está sentada Ucrania. Y Europa mira fuera del cuarto, viendo qué va a pasar. Al día de hoy no hay ningún acuerdo firmado.
al día de hoy solamente hay palabras. Recordemos que esta reunión que se llevó a cabo en Europa, en París, para ser más exacto, hace cuestión de minutos, digamos que procede luego de una conversación de 12 horas entre Rusia y los Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita, esta semana. Una reunión que no llegó a absolutamente nada, sino que simplemente Rusia quiere evitar que el conflicto escale más en el Mar Negro. Y le voy a traer un mapa del Mar Negro y por qué para Rusia es muy importante el Mar Negro, como también lo es para Ucrania. Pues Camila, porque el Mar Negro, y ahí lo están viendo nuestros televidentes a través de YouTube, porque por el Mar Negro Rusia saca sus exportaciones de granos, al igual que Ucrania, con destino a Occidente. Pasan por el Mar Negro y luego pasan por Turquía, abriéndose hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico. Rusia no ha podido exportar granos desde el Mar Negro por los ataques de Ucrania y Ucrania viceversa. Lo que ha dicho Rusia es, oiga, hagamos lo siguiente, paremos el conflicto en el Mar Negro para que tanto usted como yo podamos exportar granos y podamos exportar material agropecuario, que es parte de la dinámica económica incluso de Ucrania. Pero no se ha firmado absolutamente nada. ¿Por qué, Camila? Porque Rusia ha puesto un punto sobre la mesa y es, yo acepto llegar a una paz con Ucrania en el Mar Negro siempre y cuando Estados Unidos me levante el veto al sistema SWIFT. Usted sabe, Camila, que el sistema SWIFT es el sistema bancario. Es el sistema bancario. Exactamente. Y para decirle a los oyentes, cuando usted, por ejemplo, va a hacer una transferencia bancaria, no sé, de su cuenta de Bancolombia, de Davivienda, de Sudameris, del Santander, de cualquier banco a un banco en el exterior, siempre cuando va a hacer esa transferencia le piden el código SWIFT. Entonces, ese código SWIFT, sin él, usted no puede hacer transferencias internacionales. ¿Se acuerda el problema cuando tuvimos ese domingo fatídico con Estados Unidos, que Donald Trump amenazó con meternos en esa lista de sanciones? Claro, que nos iban a meter en el tema, en sanciones al tema SWIFT, y entonces nos quedábamos sin la posibilidad de hacer transferencias bancarias internacionales. Rusia viene con esas sanciones ya desde hace un par de años, cuando empezó la guerra. Sí, desde el año 2023, Camila, para ser mucho más exacto, Rusia está bloqueado por los Estados Unidos del sistema SWIFT. Lo que dice el gobierno ruso es, oiga, yo quiero llegar a la paz, o más que la paz, al cese al fuego, primero en las centrales eléctricas, cosa que ni un lado ni otro han respetado. Pero ahora que se habla del Mar Negro es, lleguemos a ese cese al fuego, no obstante, para yo poder firmarlo, entre comillas, le voy a pedir a usted, Estados Unidos, que me incluya en el sistema SWIFT, o al menos a uno de los bancos agrarios de Rusia. Uh-huh. Habrá que ver si Estados Unidos integra nuevamente a Rusia en el sistema SWIFT, porque por otro lado, en Europa están diciendo, no señor, nosotros no vamos a amilanarnos frente a Rusia, sino más bien vamos a presionarla más. Y esto, además, llega, Camila, con el anuncio de la Comisión Europea de este kit de supervivencia para un posible conflicto bélico. Y muchos se preguntan, ¿esto quiere decir que Rusia ha entrado en una guerra? Europa se está adentrando en un conflicto bélico. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Entonces, en la actualidad, para un resumen, no hay ningún documento firmado por parte de Rusia y de Ucrania sobre un cese al fuego. Ninguno de los dos países ha respetado, digamos, la tregua que habían hecho sobre no atacar estructuras eléctricas o energéticas. Y lo que viene ahora es el tema del Mar Negro, del cual no se ponen de acuerdo. Para finalizar este punto, porque es muy importante, se acaba de conocer, esto según un legislador ucraniano llamado Yaroslav Zelezniak, el documento borrador del acuerdo para explotación de Estados Unidos en las tierras raras de Ucrania. Es un borrador, Camila, de 58 páginas que tiene 18 puntos. Y lo que dice este legislador ucraniano es que por ningún lado se le garantiza la seguridad de Ucrania, en que hay una explotación altamente favorable a Estados Unidos y que lo que está haciendo Estados Unidos con este acuerdo es pasarle la cuenta de cobro a Ucrania por toda la plata que le ha dado la nación norteamericana al país europeo en medio del conflicto. Usted hacía una pregunta frente a esta reunión de emergencia de Europa, de la Unión Europea con Volodymyr Zelensky, y si entonces
decir que van a ampliar las sanciones en contra de Vladimir Putin y de Rusia en vez de reducirlas como ha sugerido Estados Unidos, es que Europa se está preparando para una guerra. Aquí hemos hablado del rearme de la Unión Europea. Alemania se rearmará a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial había suspendido sus acciones militares y aprobaron en el Parlamento un rearme del país más importante de la Unión Europea, que es Alemania, porque es la economía número 1. Y Jennifer, ya incluso la Unión Europea presentó su estrategia de preparación para una guerra, tal como lo habíamos comentado hace algunos días, sobre cuáles son los cuidados que deben tener los ciudadanos europeos en caso de que algo pase en términos bélicos, para poder tener reservas que sustituyan todo lo que se necesite en 72 horas sin ningún tipo de ayuda externa. Sí, es lo que habíamos hablado, Camila. El martes habíamos conocido un borrador que se había filtrado, pero efectivamente la Comisión Europea hizo la presentación de este documento, que es una estrategia de preparación, así lo llaman en la Comisión Europea. Tenemos un video, no tengo el audio, pero les voy a mostrar la imagen. Ahí aparece Jadid Labhib, que ella es la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis. En este video ella básicamente lo que hace es mirar en su bolso, mostrar qué lleva en su bolso para estar preparada, y lo hace con cierta picardía. Hay que decir que ella es una cara muy conocida en Bélgica, Camila, porque trabajó como periodista y salía en televisión. Entonces lo hace de manera muy curiosa, muestra ahí candelas, linternas, los documentos, agua, etcétera, etcétera. Esto para explicarle a la gente qué debería tener en su botiquín de emergencia para subsistir dentro de las 72 horas iniciales de esa calamidad, llámese guerra, llámese desastre natural, etcétera, etcétera. Pero esto, Camila, es realmente lo que concierne a la preparación que va a hacer la Unión Europea de la ciudadanía. Pero en esta estrategia de preparación se mencionan 30 directrices y un plan detallado de lo que tiene que hacer la Unión Europea en caso de guerra, de ataque, de una calamidad natural, etcétera, etcétera. Pero la justificación llama la atención, que dicen lo siguiente: estamos hablando desde las crecientes tensiones y conflictos geopolíticos, las amenazas de ciberseguridad, la manipulación e interferencia de información extranjera, hasta el cambio climático y el aumento de las catástrofes naturales. Con esto pues uno entiende, Camila, que todo este tema está girando en torno a la invasión de Rusia en Ucrania y a las amenazas que, por cierto, se están cerniendo sobre la Unión Europea a propósito pues de este cambio de posición que ha habido en Estados Unidos. Básicamente dicen que Europa se está preparando, va a proteger a sus Estados miembros, que van a desarrollar, por ejemplo, criterios mínimos de preparación para servicios especiales. Aquí llamemos hospitales, escuelas, medios de comunicación. También dice que van a establecer centros de crisis para mejorar la integración de la totalidad de la Unión Europea, que no solamente hablemos de centro de crisis en España o en Portugal, sino que se puedan unificar en uno de ellos, y que tienen que fortalecer la unión cívico-militar, Camila. Pero obviamente son 30 directrices muy importantes, y mientras todo eso estaba pasando en la Unión Europea, en la Comisión Europea, en las afueras de algunos de los parlamentos europeos estaban, por ejemplo, algunos activistas, entre ellos en España se encuentra en esa manifestación Javier Bardem, que están diciendo: mire, nosotros no queremos que Europa se rearme, nosotros no queremos que nuestra plata del Estado de Bienestar se vaya para las armas, y no es la salida que tiene que tomar la Unión Europea, Gonzalo. Jennifer, es que ahí la quiero interrumpir porque las voces en contra de lo que está haciendo Europa están surgiendo. Dentro del documento hay un punto que dice lo siguiente: existe una posibilidad realista de que la preparación y la resiliencia de Europa frente a una agresión armada sean puestas a prueba en un futuro cercano. Yo me pregunto, ¿es que Europa no ha entendido que la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó hace 3 años? Es que Europa... Ay, Gonzalo, pero de verdad, ¿otra vez? No, o sea, pero, otra vez con el tema de, es que llegaron tarde, pues que sí llegaron tarde y ya lo saben, y lo dice Macron, y lo dicen los alemanes, y lo dice ellos ya saben que llegaron tarde, pues que usted todos los días dice, es que no saben que la guerra empezó hace 3 años, ellos saben perfectamente que están tarde y por eso están aprobando todo el rearme. Camila, ¿sabe por qué se lo digo? Porque esto le va a costar a los europeos. Esto le va a costar mucha plata a los europeos. Claro entonces, que sí, por supuesto. Y la pregunta es, vamos a ver si en Alemania estarán los alemanes dispuestos a servir militarmente de manera obligatoria. Claro que sí. Con los rumanos, España no, pero los países que sí están dispuestos a irse a la guerra se llaman el Reino Unido, se llama Francia y se llama Alemania.
Y por eso esos 3 países son los 3 países, unos 2, los más poderosos de la Unión Europea, y el Reino Unido 1, que fue imperio. Un español no se va a ir a enlistar para irse a la guerra, pero los franceses y los alemanes y los ingleses sí se van. Y esa gente allá en Europa, Gonzalo, eso les va a costar mucho, y claro que les va a costar en el estado de bienestar, porque en la región del mundo en donde mejor se vive es en Europa, porque allá de verdad tienen el estado de bienestar. Pero allá lo que se están debatiendo es, oiga, o estamos luchando por nuestra supervivencia, porque sabemos que el señor Putin tiene la intención de expandirse. Entonces, vamos a sacrificar muchas cosas, pero las vamos a sacrificar por el tema de la seguridad. Pero saben que Putin tiene esa intención desde hace rato. Y las guerras, a ver, es que no, Europa se quiere hacer, quiere mostrar que ha sido siga entonces. Es que Europa tiene que entender que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido conflictos. Es que no solo es esta invasión. Estuvo la guerra en Afganistán, en Kuwait, en Irak. O sea, lo que quiero traer a colación. Claro, pero pero estamos hablando de su vecindario, Gonzalo. Bueno, estamos hablando del vecindario de que ellos reconocen que tienen directamente una amenaza al lado que se llama Rusia y que se llama Vladimir Putin. Perfecto. Vladimir Putin no está gobernando desde el día de ayer. Tiene años gobernando en Rusia. Lo que claro, sí es cierto, por eso lo que pasa es que usted insiste y yo entiendo es que no se dieron cuenta que esto empezó hace 3 años. Claro, se equivocaron y ellos mismos dicen, nos equivocamos pensando que Estados Unidos, como era el acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos dijo, no quiero una Alemania armada porque sé lo que significa una Alemania armada porque lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy Alemania se va a volver a armar. Pero es que no es tan evidente que lo puedan hacer, Camila, no, porque no es tanto de voluntad, sino que sea políticamente sostenible. Es decir, esto a Alemania la coge en 2 trimestres de recesión. Sin duda. Claro, entonces una cosa es desde el deber ser, desde lo que se puede. Por eso la Unión Europea se está jugando su futuro. Pero otra cosa es que el partido que lleve a cabo eso y que imponga ese dolor y ese recorte a lo que tenga que recortar, la gente lo vote. Es decir, Europa, usted dice, tiene un estado de bienestar, pero con grandes problemas económicos, 15 años sin crecer. Entonces vamos a gastar mucho en armamento. ¿Y qué vamos a hacer con lo demás? ¿La ciudadanía se va a aguantar eso? No me parece que sea tan obvio porque usted lo da por sentado. No, eso que usted está diciendo es precisamente la discusión, pero es la discusión que se da en Europa que dicen, nos estamos jugando el futuro de la Unión Europea. Y aquí la Unión Europea sale fortalecida y sabemos que hacemos este sacrificio. Es lo que ha dicho el señor Macron, lo que dice el señor de Alemania, lo que dice Starmer, es o salimos fortalecidos o hasta aquí llegamos. Esto es un tema de la supervivencia de ese continente. Y así es como lo están pensando. Entonces, claro que saben que va a haber un sacrificio enorme en términos de destinar presupuesto para la guerra, porque ellos dicen, tenemos al señor Vladimir Putin al lado. Jennifer. Pero va a haber mucha resistencia, Camila. Le mencionaba yo este movimiento que estaba manifestándose ayer a las afueras del Congreso de los Diputados en España. Decía en ese momento que estaba Pedro Sánchez ahí en el Congreso de los Diputados, nosotros no vamos a dejar ni un euro de nuestro estado de bienestar para llevarlo a las armas, pero vamos a responder con el incremento que necesitamos para defendernos. Pero usted lo dice, otros países, Starmer ya dijo, nosotros vamos a bajar en gasto social precisamente para poder rearmarnos, y yo creo rearmarnos, y es lo que les toca, pero la división va a estar, la resistencia por parte de la ciudadanía yo creo que va a ser muy importante, y por supuesto la oposición, porque mire usted que el Partido Popular, que es el partido conservador ahí en España, dijo, mire, nosotros no vamos a aprobar tan fácilmente una subida en gasto de defensa, así que yo creo que las disputas internas van a ser bien interesantes en los países europeos. Sin duda, pero el Partido Popular no le apoya a Pedro Sánchez el presupuesto, no porque no esté de acuerdo con el rearme de la Unión Europea, sino porque le hace oposición y le dice, usted no puede estar, mejor dicho, porque están en un conflicto interno entre partidos en donde dicen, no le vamos a aprobar el presupuesto a un señor que según ellos en el PP dicen está cometiendo delitos desde el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, claro que eso que usted está planteando, Jennifer y Sebastián, es el reto que tiene Europa, y ellos saben que eso es así, que no es tan fácil aprobar internamente los presupuestos para rearmarse, pero lo que están diciendo en esas reuniones de emergencia que se están llevando a cabo ahorita, por ejemplo, entre la Unión Europea y Zelensky, está en juego el futuro de la Unión Europea. Y aquí nos estamos jugando el todo por el todo. Y en eso están, precisamente, y por eso era importante, Gonzalo, que usted nos mostrara los mapas y cuál era la coyuntura actual de lo que está pasando en esa guerra entre Rusia y Ucrania. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Hoy el tema del oracional El Man está vivo es mirar con gratitud, revisar la vida para dar gracias, revisar la vida para descubrir que hay muchos dones, que hay muchos regalos, que hay muchas bendiciones, que somos seres privilegiados porque tenemos muchas cosas. A veces solo nos concentramos en lo que nos falta, en las carencias, y claro, eso nos amarga. Ojalá hoy entendamos que podemos cerrar los ojos y decir gracias, porque el Dios de la vida ha sido bueno con nosotros. ¡Ánimo! Hoy es tu día, tú sabes. Inédita tesis de un juez de garantías de Bogotá que dejó libre anoche a 9 de los integrantes de la banda de los relojeros, los Rolex, una red de delincuentes que está dedicada a robar relojes de alta gama en Medellín y ahora en Bogotá. Los habían capturado en un operativo a comienzos del mes de marzo, allanaron sus casas, encontraron los relojes, los tienen grabados cometiendo hurtos en Bogotá, pero el juez consideró increíblemente que no son un peligro para la sociedad. Y por supuesto que lo son, se queja el alcalde Galán, se queja la fiscalía que presentó la apelación, se queja el director de la policía que están recibiendo el mensaje de que la policía los coge y un juez los libera. Tan absurdo es la decisión que el Consejo de Disciplina Judicial decidió pedir que se investigue a ese juez que tomó La mañana 23 minutos y seguimos dándole la vuelta al mundo, pero ahora la vuelta al mundo se lo vamos a dar aquí a donde nuestros vecinos, a Venezuela, Gonzalo, porque sí, el presidente Donald Trump, nuevamente volvemos a hablar del mandatario norteamericano, que yo creo que pues este tipo de mandatarios y personalidades les encanta que hablemos en la opinión pública de ellos, pero pues da más de qué hablar, y es que dijo que cualquier país que le comprara petróleo a Venezuela iba a recibir un 25% adicional de arancel. Yo ya es que perdí la cuenta de todos los aranceles que vamos a tener que sumar, porque eso es 25% de arancel por aquí, aquí el otro arancel, pero toca hacer la cuenta porque no sabemos exactamente además, cuánto le daría. Que el 2 de abril, estos aranceles del 25%, Camila, entran en vigor a partir del 2 de abril, que es el miércoles de la próxima semana. Misma fecha en la que también a través de un trino dijo Donald Trump que le va a poner aranceles a todos los productos agrícolas que entren a Estados Unidos. Esta es la hora, Camila, que no sabemos eso cómo está discriminado, si va a haber exenciones o no, y ya estamos a menos de una semana. Entonces, hay muchos aranceles que ha anunciado, pero que realmente no sabemos en la práctica qué vaya a pasar. En este caso, por ejemplo, en un trino, ya Gonzalo nos contará mejor, decía que es para petróleo y gas de Venezuela. En la orden ejecutiva que sale, el gas no aparece mencionado explícitamente, por ejemplo. Pero, mire, a pesar de que todavía no tenemos claridad sobre la orden, sí hay empresas a nivel mundial que ya están cediendo a esa amenaza de del 25% de arancel si le llegan a comprar petróleo a Venezuela. De hecho, entiendo, Gonzalo, que es una empresa india y otra empresa china que dijeron, bueno, ante esta amenaza de que nos ponen 25% de arancel, ya no le vamos a comprar más a los venezolanos petróleo. Incluso porque Reliance Industries, que es esta refinería india, Camila, de alguna otra forma está enmarcada en una conversación que llevan a cabo estadounidenses e indios. Le digo algo, India está cediendo frente a Donald Trump. India ha dicho, es probable que nosotros eliminemos más del 50% de los aranceles que le tenemos a productos estadounidenses que entran a India, porque si Donald Trump implementa desde el 2 de abril, el día de la liberación, como lo ha llamado, esos aranceles del 25%, nuestra economía, nuestras exportaciones sentirán un duro golpe. Recordemos que el 87% de las exportaciones de India van directamente a los Estados Unidos y eso significa 66.000 millones de dólares. Dentro de esa conversación estaría una refinería india que habría dicho no le vamos a comprar petróleo a Venezuela. Pero hay quienes dicen, Camila, que las sanciones no golpean a los gobiernos, sino directamente al pueblo. Y que de alguna u otra manera las sanciones lo que hacen es darle una excusa a los regímenes para decir que por culpa de las mismas la economía y el país no sale adelante. Ese es el caso de Venezuela. Y por eso le traje un invitado allá en el país vecino, al señor Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, que es el instituto más importante de economía en Venezuela y además fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de ese país, para entender un poco cómo pueden afectar estas sanciones al ciudadano a pie. Señor Palma, gracias por acompañarnos en Blue Radio el día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Bueno, señor Palma, simplemente... Perdón. Le hago la consulta.
El hecho de que Donald Trump haya anunciado que cualquier empresa que haga negocios o cualquier país que haga negocios con PDVSA en cuanto al tema de gas y petróleo va a sufrir un incremento arancelario, ¿en qué se traduce para el venezolano de a pie? Bueno, se traduce en un impacto sumamente severo, porque en primer término la fuente de ingreso de divisas del país es esencialmente las exportaciones de petróleo. Y si, por lo tanto, se va a cortar de esa manera o de una manera radical las posibilidades de exportar el petróleo, se le eliminó la licencia, por ejemplo, a Chevron, no a partir del 2 de abril, sino se extendió hasta los últimos días del mes de mayo, 7 semanas más, para desmantelar sus operaciones, pero Chevron producía 250,000 barriles de petróleo que se exportaban a los Estados Unidos, eso va a cesar. Y después también Venezuela, la exportación de su petróleo la tiene que hacer a descuento a China, a la India, a España y a otros países, pero con unos descuentos importantes porque tiene que competir inclusive con crudos de mayor calidad, como es el petróleo ruso, que también se está vendiendo a descuento por las sanciones que se le impusieron a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. Entonces, si se va a penalizar con un 25% de arancel a todas las exportaciones que haga cualquier país que compre petróleo venezolano o que intervenga como intermediario en un proceso de venta del petróleo venezolano, bueno, pues eso va sin duda alguna a significar una reducción importante en las exportaciones de petróleo. También hay que ver, bueno, qué mecanismos tienen los Estados Unidos para descubrir todas las triquiñuelas que pueden hacer. De hecho, estos exportadores con cambios de transbordo en ultramar, de tanqueros, etcétera, que se han utilizado ya y que se siguen utilizando en una forma bastante eficiente. Pero definitivamente esto va a reducir en una forma importante las posibilidades de exportación de petróleo venezolano. Eso se va a traducir en una escasez de divisas importante en Venezuela y por lo tanto un aumento del precio de la divisa tremendo que ya se está produciendo. En los 2 últimos días ha aumentado el precio de la divisa de una manera escandalosa. Señor Palma, pero a la espera que se despeje el escenario arancelario, porque pues, todos los días hay noticias nuevas, la verdad no sabemos cuál va a ser el escenario estable. Cuéntenos ahorita cuál es la salud de la economía venezolana, porque el año pasado pues vimos números más que dignos respecto al colapso de los últimos años. Entiendo que el crecimiento fue del 8%, la inflación venía en descenso, pero no sé si fue un año bueno o de largo plazo han mejorado las cosas para que se recuperen ustedes de lo que pasó la última década. No, bueno, lo que pasa es que hay que tomar en consideración, en primer término, que entre 2014 y 2021 el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó en un 75%. Es decir, en el año 2021 estábamos produciendo el 25% de lo que producíamos en el 2012. Empezando por ahí. Eso significa una economía que se ha venido completamente a menos, una economía que vivió una hiperinflación descomunal que arruinó y empobreció a todos los venezolanos de una manera dramática. Y si bien han habido una serie de esfuerzos por reducir la inflación, por desdolarizar la economía, etcétera, y eso se implicó que el año pasado cerráramos con una inflación oficial estimada en más o menos un 60%. El hecho es que esa inflación va a ser sustancialmente mayor este año, producto del encarecimiento de la divisa debido a la reducción importante en la oferta de divisas que se va a producir por la salida de Chevron, por muy probablemente la salida de las otras petroleras que también hacen esfuerzos conjuntamente con PDVSA para producir en otros pozos, y luego todas las sanciones que le caerían a todo país que importe petróleo venezolano o que sirva de intermediario para exportar petróleo venezolano. Señor Palma, mire, es que nos estamos obviamente concentrando en la parte técnica de estas sanciones a nivel económico, pero yo quiero preguntarle
por el ciudadano de a pie, lo que está pasando en las calles, lo que viven los venezolanos que están allá adentro. ¿Por qué razón? Porque con Venezuela, pues casi que en estos 25 años se ha intentado de todo. Sanciones, no sanciones, negociaciones, no negociaciones, y parece que pues nada sirve a la hora de cambiar un régimen autoritario como es el de Nicolás Maduro y antes el de Hugo Chávez. Lo que quiere decir es que lo que ven ustedes desde la economía es que por más de que Donald Trump vaya a apretar con estas sanciones para que no se le compre petróleo a Venezuela, el régimen no va a cambiar y los ciudadanos de a pie son los que van a seguir sufriendo aún más, porque esto políticamente va a seguir así. Eso es exactamente así. Las sanciones no tumban gobierno, pero sí afectan a la población y afectan a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que sirven dentro de esa economía. Porque esas sanciones llevan a lo que se denomina el overcompliance, el sobrecumplimiento, y por lo tanto cualquier empresa del mundo entero que tenga negocios en los Estados Unidos dice: yo no voy a arriesgar mi negocio en los Estados Unidos haciendo un negocio menor con alguien en Venezuela, y entonces se abstienen de venir a Venezuela. ¿Qué implica eso? Eso implica que las empresas venezolanas o en Venezuela no consiguen tecnología, no consiguen know-how, los bancos no pueden hacer corresponsalía con bancos del exterior, no tenemos acceso al mercado financiero internacional, en fin, todas esas son una serie de cosas que estrangulan la economía y que se traduce en, sin duda alguna, una situación de empeoramiento en la calidad de vida de todos los venezolanos. Y específicamente esta sanción que está aplicando ahora los Estados Unidos, ¿qué va a implicar? Que ese encarecimiento sustancial del dólar se va a traducir en mayor inflación, y mayor inflación afecta directamente a toda la población, pero particularmente a los más pobres, que son los que menos tienen capacidad de protegerse contra un fenómeno hiperinflacionario. Claro. Después Señor también, Palma, déjeme terminar por favor un momentico, porque no solamente es por la vía de inflación, sino por la vía también de actividad económica. Este año va a haber una contracción económica muy importante dentro de Venezuela, que inicialmente la estábamos calculando en -1, -2, y ahora si se materializan estas amenazas de Trump, podemos hablar de una contracción económica muchísimo mayor. Eso significa desempleo, eso significa caída en el bienestar de la población, y por lo tanto, sin duda alguna, las principales víctimas de todas estas sanciones van a ser la población venezolana y particularmente los más pobres, así como las empresas que prestan sus servicios o que realizan sus actividades dentro de Venezuela. Señor Palma, ¿qué opciones le queda al gobierno venezolano para lidiar con este nuevo balde de agua de sanciones? ¿Cómo puede el gobierno de Venezuela, digamos, poder manejar esta situación a sabiendas que va a haber un golpe a la economía? Bueno, sin duda alguna, PDVSA va a intentar tomar el control de esos campos que eran manejados por Chevron y por las otras compañías, pero lo que pasa es que PDVSA fue destruida por el gobierno chavista porque fue sometida a un saqueo descomunal durante las 2 décadas y media que lleva este gobierno, y prácticamente destruyeron la capacidad, abandonaron el mantenimiento de los yacimientos, no invirtieron más, y por lo tanto PDVSA es una empresa muy venida a menos, con una capacidad técnica de producción muy limitada, y por lo tanto las posibilidades que va a tener PDVSA de sustituir y de mantener los volúmenes de producción y de exportación que se tenían hasta hace poco va a ser mínima. E incluso si llegare a mantener unos niveles de producción, unos volúmenes de producción y exportación, ahora se va a conseguir con esta nueva sanción de decir, bueno, vamos a ver dónde vamos a poder exportar este petróleo, porque mucha gente, ya los chinos inclusive dijeron, y los indios también dijeron, que no iban a importar más petróleo venezolano porque temen que sean objeto de sanciones de Estados Unidos por ese cometido. Entonces, bueno, el panorama que le queda a PDVSA y al sector petrolero venezolano para colocar
su petróleo en el exterior es sumamente comprometido. Señor Palma, no sé si habrá oído a nuestro presidente Gustavo Petro opinar muchas veces sobre el diagnóstico que él tiene sobre la economía venezolana en los últimos años. Y digamos que la teoría de lo que él dice es que los 6-7 millones de personas que salieron del país y ese 75% de la caída del PIB de la que usted nos habla, sumado a la hiperinflación, lo explica casi todas las sanciones que han venido de diferentes gobiernos, de Obama, de Trump, otra vez de Trump. Me gustaría, usted que conoce muy bien el tema, saber su opinión al respecto. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría del gobierno colombiano o cuál es la suya? No, en realidad todo este caos que hemos vivido en Venezuela y que se ha acumulado durante los últimos 25 años se ha debido fundamentalmente a las pésimas políticas públicas que se han implementado en Venezuela durante el gobierno de Chávez y durante el gobierno de Maduro. Ahora, las sanciones, sin duda alguna, agravaron la situación, contribuyeron a agravar la situación, pero no la crearon. Lo que creó este caos y esta caída dramática y absoluto caos en que cayó la economía venezolana fueron principalmente las pésimas políticas públicas que se aplicaron durante los últimos 25 años, ya digo, agravadas por el establecimiento de las sanciones, que sin duda alguna han tenido un efecto negativo, no cabe duda de eso. Pero decir que todo este caos se debe a las sanciones, eso no es verdad. Pues las repercusiones que van a tener estas medidas del gobierno del presidente Trump frente a Venezuela, pues va a tener un impacto en el ciudadano de a pie, como lo ha tenido pues otras decisiones que se han tomado en el pasado. Don Pedro Palma, mil gracias por estar con nosotros y pues explicarnos directamente pues cuáles son las implicaciones económicas para la gente que sigue en Venezuela, que pues la va a seguir pasando muy mal y aún peor con estas medidas que están anunciando desde los Estados Unidos. Un feliz resto de día para usted. Muchas gracias por la invitación. No, es que esto, pues como lo hemos dicho muchas veces, Gonzalo, y yo sé que usted perdió la esperanza mucho antes que nosotros, que no somos venezolanos, pues no va a tener solución. O sea, estas medidas que está anunciando el presidente Trump van a afectar a sus familiares que siguen allá, pero pues no van a tumbar el régimen de Nicolás Maduro, ni van a cambiar absolutamente nada. Yo he quedado, atónito frente a lo que dice Pedro Palma. He quedado con mucha más claridad de lo que se avecina para Venezuela y me preocupa que nos adentremos a lo que se vivió en el año 2016 y en el año 2017, Camila, en donde estaban esas filas, largas filas de gente en los supermercados buscando papel toalé, buscando comida, porque, digamos, no había la posibilidad de tener el acceso a ese tipo de alimentos. Me preocupa la situación en Venezuela, me preocupa que a pesar de que, como dice Sebastián, hubo un ligero mejoramiento en las cifras que nos han dado desde el país vecino en cuanto a la inflación, el Producto Interno Bruto, crecimiento, todo eso se borre. Y estoy de acuerdo con usted. Las sanciones, en este caso, van a ser la herramienta que utilice el régimen para decir que por culpa de las mismas es que Venezuela está como está, que por culpa de las mismas la migración está como está. Y es que, Gonzalo, a ustedes les pasó lo que le pasó a Argentina hace mucho tiempo, y es por tantos años de inflación, de que se destruyó la moneda. Todo el mundo corrió al dólar, todo el mundo tiene dólar, y cualquier salto del dólar, el impacto en precios y en la salud económica de la gente es muy grande. En Colombia, si bien no es bueno que acá suba 5 o 10% el dólar, nosotros creemos en el peso es una moneda sana, y acá el traslado no es tan grande. Allá, Gonzalo, como se destruyó el bolívar, sí, claro, lo que nos decía su invitado, acá subió mucho el dólar, pues todo sube, porque todos están dolarizados. Por entonces, supuesto. Los estragos de destruir una moneda durante tantos años. Y no se nos olvide que, Gonzalo, esto también implicará un flujo migratorio hacia otros países latinoamericanos, probablemente no hacia Estados Unidos, porque ya pues las restricciones están siendo evidentes, pero sí hacia otros países de la región, empezando por nosotros. ¿Que cuántos migrantes venezolanos tenemos nosotros? 2.800.000. Y esa cifra, con estas medidas, va a aumentar. Le doy la cifra que dio el presidente de Panamá el día de hoy. Venezolanos cruzando la frontera de Colombia y Panamá este mes, nada más 140, Camila, han cruzado este mes. Pero hay que decir que la migración que viene del norte al sur es donde está creciendo el número. Más de 2.000 personas vienen cruzando de Costa Rica a Panamá, bajando hacia Colombia, en un retorno por las políticas de Estados Unidos. Sin duda alguna que
Señora. No se le olvide, Gonzalo y Camila, la reunión que a esta hora se está dando en el Palacio de San Carlos, que justamente va muy en línea con lo que usted está diciendo. Se reúne a esta hora la canciller Laura Sarabia con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien es una abanderada de la causa antimigratoria en Estados Unidos, que de hecho estuvo verificando ayer en El Salvador la deportación de estos 200 migrantes al Secot de Nayib Bukele. Así que, como usted lo dice, Camila, todo esto se está conversando en esta reunión, porque seguramente es lo que ve Estados Unidos. Y mañana hay reunión entre Gustavo Petro y José Raúl Mulino, ¿no? Almuerzo, 11 de la mañana en el Palacio de las Garzas, y luego el presidente Gustavo Petro irá a Bocas del Toro. Lo cierto del caso, Camila, es que sí, la situación económica probablemente genere una nueva ola migratoria, y de allí se enganche el gobierno para decir que las sanciones son las que provocan esa ola migratoria. ¿Y esos migrantes en dónde se van a quedar? Es la gran pregunta. Usted dice, no están subiendo, pero sí están bajando, se están devolviendo. ¿Esos dónde se van a quedar? ¿En Panamá, en Colombia? ¿Van a volver a Venezuela? ¿Se van a ir al sur del continente? ¿Se van a ir a Chile? ¿A dónde se van a ir? Decía que los iban a mandar a Cúcuta. Claro, y que por eso hablamos con el alcalde de Cúcuta, y el alcalde dijo pues que a mí me responda la Cancillería, que me responda la canciller Laura Sarabia, ¿esto es oficial o no es oficial? Seguramente esa reunión de mañana entre ambos mandatarios es sobre eso, Gonzalo. ¿En dónde van a estar estos migrantes? ¿En dónde se van a quedar? Hay varios puntos. El tema migratorio, sin duda alguna, lo que dijo el presidente José Raúl Mulino de estos viajes de Panamá a Colombia. Número 2, el tema de seguridad. Número 3, interconexión eléctrica, Camila. Porque sí, porque en Panamá no se están quedando. Le puedo decir que los migrantes que vienen de Costa Rica hacia Panamá están trasladándose incluso hacia las Aguas Blancas, y de allí agarran una lancha para Colombia. Son muy pocos, según información oficial, los que se están quedando aquí en el país por las duras restricciones que tiene Panamá en el tema migratorio. Por eso, o sea, se van a quedar aquí en Colombia. Sería una buena respuesta que nos diera la canciller Laura Sarabia en esa rueda de prensa que hará con la funcionaria norteamericana. Pero hablando de temas, yo no sé si más amables o no más amables, pero hay una serie de televisión, una serie de Netflix que está pues causando furor a nivel internacional, y que sé que ustedes aquí en la mesa de trabajo han hablado de ella. Yo debo confesar que no la he visto, pero sí he leído muchas de las reseñas que se han hecho al respecto. Vamos a poner el tráiler de la serie para que ustedes sepan un poco de qué serie estamos hablando. Es Adolescencia, así se llama en español, y es una serie que está causando mucho revuelo por lo fuerte y el impacto que está teniendo en los padres de familia. Y ahí, Ana Cristina, esta serie que ha generado pues muchas vistas por parte de quienes tienen pues la aplicación de Netflix, ha tenido un impacto tal que incluso llegó al Parlamento inglés, en donde el propio primer ministro inglés, Keir Starmer, llegó y dijo, mire, a propósito de esta serie, tenemos que prohibir la utilización de celulares a los adolescentes en el Reino Unido. Sí, así es, Camila. El primer ministro británico Keir Starmer, él comentó en la Cámara de los Comunes, dijo que él había visto con sus hijos de 14 y 16 años, había visto la serie y que le parecía que ahí había una discusión importante para arrancar y para tener en el Parlamento. ¿Por qué? Un poquito para poner a los oyentes en pues como en sintonía con la serie en que estamos hablando. Adolescence es el caso de un joven de 13 años, pues no vamos a hablar de las condiciones de producción que son maravillosas, pues el plano secuencia de todos los capítulos, es un joven que comete un crimen y ahí se empiezan a develar toda la serie de cosas que pasan en ese mundo oscuro de la web, donde hay misoginia, hay maltrato, y entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que discute Keir Starmer y qué es lo que discute con la gente en el Parlamento? Él discute una hoja de ruta que tienen ellos que se llama The Guidance. The Guidance es como
un documento que redactó el secretario de Educación pasado, Gillian Keegan, en que él decía cuáles eran los argumentos para buscar para los colegios, todos los colegios británicos, entornos calmados, seguros y libres de distracciones. Esos son los 3 parámetros y para eso prohibir los celulares. Entonces eso está en discusión. Y lo interesante, Camila, es que uno pensaría que los únicos que están aquí metidos son Ministerio de Educación. Y cuando empiezan a discutir dicen, no. Aquí también tiene que estar, además del Ministerio de Educación, tiene que estar llamado, 1, el Ministerio de Salud, porque aquí estamos hablando de la salud de los jóvenes, y 2, el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio, pues lo que se llaman allá Secretaría, la Secretaría de Tecnologías. Entonces lo que están buscando es un marco amplio para que desde toda la acción institucional se pueda llegar a sacar adelante esta prohibición del uso de celulares. Aquí Gonzalo y Sebastián siempre me han dicho que yo soy una exagerada y que el tema de la prohibición y la prohibición, pero usted se cambió de bando recientemente. Pero reconózcame eso. Se cambió, porque yo sí creo que esos celulares a los menores de edad hay que prohibírselos, pero uno saca nada como mamá prohibiéndolo en su casa si en los colegios no se prohíbe también. Y cuando los colegios aquí tomaron la decisión de que no fueran los niños con los celulares, los papás quejándose que cómo no va a tener mi hija un celular. Uno cómo hace consciente a los padres de familia del daño tan enorme que le hacen a su hijo cuando le dan un aparato de esos. Es que de verdad es horrible lo que les causa a su cerebro, lo que les causa emocionalmente. En eso, Ana Cristina, yo sí me declaro activista 100%. Porque sí, es como, Camila, es decirle a un padre de familia, usted cuando le da un celular a su hijo, usted cuando le da una pantalla y le pone esos videos, es como si le estuviera dando un whisky a un niño de 8 años. Y usted, si le da un whisky a un niño de 8 años, se aterra, no se lo daría jamás. Entonces, ¿por qué si le da un celular? ¿Por qué si le da estas Camila, pantallas? Y además algo de lo que usted puede, con lo que él puede hacer cosas que usted no está viendo, que es que eso es lo peor, que es que eso es lo que muestra, porque la serie finalmente lo que muestra es que los adultos no hemos entendido nada de lo que está pasando ahí, porque la serie incluye a las autoridades, a los profesores, a los padres de familia, a los compañeros, y muestra que los adultos estamos completamente desconectados. Pero por eso esto es un llamado, Camila, para esta discusión, porque aquí también esto debería ser discutido, y que no es solamente desde el punto de vista de la educación, es la salud, la educación, las tecnologías, porque una de las propuestas que está en el Parlamento es, además, una de las propuestas que se está estudiando es bloquear algoritmos. Es decir, los teléfonos de menores de edad o los teléfonos de adolescentes, pues primero que no se tengan en el colegio, y lo segundo es si los van a tener en otros entornos, que haya algoritmos que estén bloqueados, porque ahí es donde están estos focos de misoginia de los que nosotros no sabemos, y la gente dice que es que la misoginia, no, es que eso está sucediendo, no es algo que nos estemos inventando, y que hay una serie de todo lo que es esos temas que se están tocando ahí, que se tratan directamente, que eso es tan duro, que son temas que merecen ser tratados desde las políticas públicas. Ese es el foco. Me dice una oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, no les quiero hacer spoiler de la serie, como les digo, yo no la he visto, pero me dice Camila, de la serie de adolescencia, lo que más me sorprendió fue la ignorancia de nosotros los adultos frente al tema tecnológico. No conocemos el lenguaje de los jóvenes. Ahí hablan, por ejemplo, de que los emojis tienen un lenguaje particular, que los corazones de colores, cada color tiene una intención, y eso es una comunicación silenciosa muy peligrosa. O sea, los jóvenes se comunican de cierta manera que un papá, ni idea, ve corazón azul, corazón verde, corazón morado, berenjena, no sé qué, y ahí eso significa una frase y uno ni sabe qué significa. De acuerdo con el oyente, pero le están dañando la serie a más de uno. Sí, yo no la he visto. Sí. Bueno, entonces no voy a leer. Lo que pasa, Sebastián... Eso es bisagra en la serie, lo que están diciendo. Claro que sí, o sea, de acuerdo, bueno. Pero es una Entonces, serie... a la oyente la voy a regañar por hacernos spoilers. Usted está esperando una serie con lo que se llama giros en la trama y que se va a sorprender. No. No lo hay, y eso es lo horrible. Se basa principalmente, Camila, en el guión, en las actuaciones, que son impresionantes, porque además todo se hace en una sola toma. Ajá. Entonces, ponen a grabar la cámara al minuto 0, y usted termina de ver el capítulo de 1 hora y la cámara nunca paró. Salieron de la casa, entraron a la casa, montaron un carro, y eso está todo grabado en una misma toma. Pero es tan impresionante, y por eso lo que dice Ana Cristina, de que esto llegó al Parlamento Europeo, que oigamos lo que dijo el primer ministro Keir Starmer, que está metido en el rollo de Ucrania, que está metido en el rearme del Reino Unido, de cómo tratan con Putin, que le pareció tan importante este tema de los celulares en los menores de edad, que es una cosa muy grave, y uno dice, los papás, ¿por qué
no son conscientes de eso, que esto fue lo que dijo precisamente en el Parlamento cuando habló y dijo, acá tenemos que implementar una política para que los jóvenes o los menores de edad no tengan esos aparatos. At home, we are watching adolescents with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl, and it's a very, very good documentary to watch, or drama. This violence carried out by young men, influenced by what they see online, is a real problem. It's abhorrent, and we have to tackle it. We are putting in specialist rape and sexual offences teams in every police force, doing work on the 999 calls. But this is also a matter of culture that I think it's important that across the whole House we tackle this emerging and growing problem. Y ahí es donde el primer ministro Ana Cristina dice lo que usted estaba diciendo, y es, yo vi esta serie con mis hijos, vemos cómo esto es un problema que está creciendo y que tenemos que tratar, porque esto es un problema de salud pública en los menores, y pues él lo habla para el Reino Unido, pero yo creo que esto es para el mundo. Sí, Camila, hay dos puntos muy interesantes ahí para hablar. Uno, que él dice, nosotros tenemos las fuerzas especiales contra los delitos sexuales, contra la violencia de género, pero aquí lo que tenemos que tocar es que es un problema cultural. Eso es lo básico, y los problemas culturales son los más difíciles de combatir porque están naturalizados. Ahí, Camila, para darles como empujar a los oyentes a que entren en esta discusión y vean la serie de Adolescencia, hay dos conceptos que creo que son muy importantes para tener en cuenta. Primero, el concepto de incel, que no entendemos todavía qué quiere decir eso. El incel viene de abreviar el celibato involuntario en inglés. Y este es un término que fue creado por una mujer canadiense, es una canadiense que empezó a hablar en un foro sobre personas que se sienten aisladas o rechazadas sexualmente. Entonces, primero son los incels, que son grupos de muchachos o de jóvenes que empiezan a hablar sobre sus frustraciones sexuales en la web. Y el segundo término que es importante, que también está dentro de la serie de Adolescencia, es el término de la manósfera. Y la manósfera es un espacio digital donde están las comunidades de incels. Entonces, son una cantidad de hombres y de jóvenes que se sienten rechazados sexualmente, y en estos espacios ellos aprovechan para hablar de toda esa insatisfacción, y lo que hacen es generar un espacio de odio contra las mujeres, que es lo que se ve, cuyo producto se ve en la serie de Adolescencia. No, Ana Cristina, y también lo de la regla del 80-20, que yo no tenía ni idea de que era eso, Camila, y es que básicamente el 80% de las mujeres solamente va a ser atraída por el 20% de los hombres, y ahí se empieza a generar una especie de frustraciones y de mensajes de violencia contra las mujeres en estas manósferas, que son básicamente conjuntos de webs, blogs, con mensajes contra las mujeres y contra el feminismo. Y lo más preocupante de esto, Camila, es que estamos hablando de una serie que puede ser ficción, pero que apenas esta semana justamente la Agencia Nacional contra el Crimen, que es una agencia británica, habló sobre este tema. Esta agencia cada año saca una lista de las amenazas que se pueden cernir sobre el Reino Unido, y una de esas mensajes o de amenazas que fue tocada en esta ocasión es la violencia en redes en línea, compuesta principalmente, ojo esto, por adolescentes varones dedicados a causar daño y cometer diversos delitos. Dice esta agencia que están muy preocupados con esta tendencia, y hacen un llamado a los padres de familia, a las comunidades educativas y a las autoridades a estar pendientes de sus hijos, para que entendamos o entiendan ustedes, papás, qué es lo que hacen sus hijos cuando cierran la puerta de la habitación y se meten, sea en el celular o sea en el computador, en una tableta, en internet, para saber a dónde están ingresando. Dice esta agencia, Camila, que las amenazas de este tipo, que incluyen abusos sexuales, se multiplicaron por 6 entre 2022 y 2024, y que ahí estamos hablando no solamente de abusos sexuales y físicos, sino también de cibercrimen, de fraude, de extremismo, y hacen un llamado a que las personas estén muy atentas a lo que está pasando con sus hijos, para que esto no se siga agrandando. Así que el tema es bien complicado y no solamente se trata de una serie de ficción. Le doy daticos, Camila, daticos sobre la serie. Son 4 capítulos. Cada capítulo tardó 3 semanas en producirse y en grabarse. Fueron 12 semanas en total que la serie tuvo de producción. Ese es el primer dato. El segundo dato, uno de los productores ejecutivos, seguramente, ya usted lo vio, quien observó la serie, es Brad Pitt.
A mí lo que me llama la atención es que el tercer capítulo, que dicen algunos que es el mejor capítulo. Yo no lo he visto, por eso no me vaya a hacer pero spoiler. Yo no lo voy a hacer spoiler. El tercero Pero fue es el primero insisto, que no se grabó. creo que es una serie que uno pueda spoilear. Exactamente. O sea, realmente, Camila, uno disfruta es viendo los diálogos y viendo lo que pasa, porque lo que pasa, que ya sabemos, se ve en los primeros 2 minutos de la serie. Ok. Pero lo cierto del caso es que cuando usted lo vaya a ver, el tercer capítulo usted va a decir, este fue el primero que se grabó. Y que Owen Cooper, que es el niño que es protagonista en la serie, jamás había actuado. Nunca había aparecido ni en una serie de televisión ni en una película. Para que usted se dé cuenta el tamaño de perfección, por llamarlo así, que tiene este niño en medio de la serie. O sea, pero esta es una serie de bajo presupuesto, Gonzalo, o de alto presupuesto, porque usted dice se grabó cada capítulo en 3 semanas, son 4 capítulos de la serie solamente, este niño nunca había actuado, ¿es una serie de bajo presupuesto? No, porque, a ver, hay que decirle que el señor Stephen Graham, que es, digamos, también el protagonista, es un actor muy reconocido. O sea, lo hemos visto en Peaky Blinders y en una cantidad de películas, y también es productor de la serie y también es guionista. O sea, estamos hablando de alguna otra forma de actores, en su mayoría, que ya han sido parte de producciones de televisión, de producciones de cine, pero que el único que nunca había actuado antes es el niño. Y cuando usted ve el capítulo 3, es un capítulo en donde él, digamos, es el gran protagonista en una conversación con otra persona, uno dice, qué barbaridad de talento tiene este joven que jamás había actuado, y así lo hace. Pero de pronto la nómina cuesta, pero son pocos actores, y por ejemplo, hay un capítulo que es todo en una mesa. Entonces, no creo que sea usted va a seguir haciendo spoilers, Sebastián. No, o sea, Sebastián ya nos está diciendo. Que se grabó, Sebastián, ese fue el primer ese capítulo de la mesa fue el primero que se grabó. Jennifer, no la escucho, la veo hablando, pero no la oigo. Bueno, no sé, ¿aló? ¿Me escuchan por ahí? No, es que iba a decir que sea en una mesa no quiere decir que sea barato. Por supuesto se pueden bajar costos, pero mire, el hecho de hacer cada capítulo en un solo plano secuencia a mí me pareció brutal. Es decir, para mí, obviamente la temática, las reflexiones que deja, los cuestionamientos que nos deja como sociedad es lo más importante para mí, pero el tema del plano secuencia es impresionante cómo lo manejan, y cuando uno se da cuenta que hacen plano secuencia y que todos los actores tienen que estar conectados con todo lo que está sucediendo en ese capítulo y que no se pueden equivocar, para mí es lo más impresionante. Y la actuación de ese niño, estoy de acuerdo con Gonzalo, es impresionante porque lo pone a uno en todas las emociones posibles. Lo puede ver uno muy bueno y luego muy malo y luego muy alterado. Uno dice, wow, qué capacidad y qué talento tiene este muchacho. Sí, hay algo muy importante también, y es la actuación de Stephen Graham, que a él lo habíamos conocido con Guy Ritchie, con Snatch, también él estuvo en Pandillas de Nueva York, siempre haciendo un papel de malo. Entonces esa es una predisposición. Cuando hay cuando hay actores que siempre lo tienen en papel de malo, uno tiene la predisposición, este tipo ya la va a hacer. En todos los capítulos es, este tipo ya la va a hacer, ya va a pasar lo malo, y uno es esperando. La actuación de él es brillante. Yo creo que este sí es la cima de las actuaciones de él, que es un gran actor británico, pero creo que lo más impresionante de la serie es lo que nos acaba de decir Lucas, y es que no hay ningún twist argumentativo. Uno siempre espera que, va a pasar. No pasa, y eso es lo más miedoso de la serie. Bueno, entonces yo no la he visto, entonces ahí estaré. No se la han spoileado, no se preocupe. Este fin de semana viendo la serie. Hay que verla. Pero solo el hecho de que el primer ministro del Reino Unido haya ido al Parlamento a decir, mire, tenemos que hacer algo con este tema de los celulares, ya me dice que la serie tiene un mensaje importantísimo. Y yo pregunto, hoy en día, ¿existen hoy colegios en donde no dejen a los niños llevar el celular? Es que esa sería una de las variables que yo tendría en cuenta, decirle, ¿cuál es la política de celulares que tienen aquí? Porque yo a mi hija no se lo voy a dar, pero si tiene amiguitos que los tienen, pues no estoy haciendo nada. Pero acuérdese que hay 27 colegios, al menos aquí en Bogotá, que se unieron los de la Uncoli. Sí, pero no los dejan a los chiquitos, pero a los de 15 sí. No, Camila, acuérdese que esto es para todo, de kinder, por supuesto que no tienen, hasta 11 o 12. Yo en el chat de papitos y mamitas, cuando esté en ese chat, voy a promover y voy a decirles a los otros papitos y mamitas que por favor no le den celular a sus hijos. Pues en este momento en los colegios de la Uncoli de Bogotá no pueden llevar celular. Nos vamos dígame, hay muchos colegios, Camila, en el país que no permiten, o sea, sí pueden llevar los celulares, pero no sacarlo en clase. Pues eso es que no es lo de la clase, es lo de las redes sociales, lo que es el problema para los niñitos. Entonces, por eso es que hay que desincentivar el uso del aparato constantemente, no solo en la clase, sino también en los recreos y en los tiempos libres. Pero nos vamos con las noticias del mediodía para que nos actualicemos de lo que está pasando en Colombia.
¿Buscas una lavadora que ahorre agua y energía? Al costo, Catronics y Whirlpool tienen la solución. Presentamos la lavadora Whirlpool Expert Eco de 20 kilogramos. Los electrodomésticos a la fija en Al Costo y Catronics. Al Costo y Catronics presentan la hora en Blue Radio. En Colombia son las 12 del día, 1 minuto. Los electrodomésticos a la fija en Al Costo y Catronics. Más eficiencia en cada lavado con la lavadora Whirlpool Expert Eco de 20 kilos. Ahorra en promedio 125 litros de agua por carga y 30% de energía. Además, su ciclo especial para mascotas elimina pelos con facilidad. Llévatela con el 30% de descuento por solo 1.999.900 pesos hasta el 31 de marzo. Whirlpool, tecnología que se disfruta. Las